La peste no muere ni desaparece jamás, sino que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas. Y puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Albert Camus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mis queridos amigos de YouTube? Como siempre les digo, gracias por estar del otro lado. El video de hoy no tiene esos ritmos que tiene o ese tono que tienen los demás videos de Filosofía en Minutos, porque estamos ante una situación global sumamente especial y creo que es conveniente reflexionar a la luz de dos libros lo que está pasando. Uno es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que no va a ser el libro del cual me voy a ocupar ahora, pero también se los recomiendo. Y el otro es La peste de Albert Camus, este filósofo y este escritor que ya varias veces lo hemos trabajado en este canal de YouTube que se llama Filosofía en Minutos. En la descripción les voy a dejar un link donde se explica absolutamente todos los recaudos que tenemos que tomar con el coronavirus en una situación tan especial. También les aclaro desde el primer momento que les dejo dos links. Un link los va a vincular directamente al texto del cual voy a hablar y el otro link los va a vincular a la película que se hizo en base a la novela de Albert Camus. La finalidad de este video no es tanto lo dispositivo o la forma de presentar las cosas, sino reflexionar qué nos está pasando como humanidad en este preciso momento y también qué podemos extraer de la sabiduría de la literatura para sobrellevar estos momentos. Y además sé que muchos de ustedes que pertenecen a otros países que no son la República Argentina están en cuarentena, están en aislamiento, algo que en Argentina se hizo por ahora en algunas instituciones, pero por ejemplo, al día de hoy que presento este video, por ejemplo, los colegios no han frenado sus actividades, es decir, yo como profesor sigo asistiendo a dar clases normalmente, obviamente con muchas indicaciones por parte del gobierno acerca de cómo lavarnos las manos, cómo cuidarnos y demás, que insisto que te dejé un link donde explica esto detalladamente. Creo que es fundamental tener que pensarnos en un momento tan extraño, o sea, el hecho de estar frenando, el hecho de estar parando, el hecho de estar viendo cómo incluso los líderes globales están como un poco perdidos con lo que está ocurriendo. Creo que esto nos tiene que hacer volver a pensarnos como especie. Uno de los grandes problemas, y esto yo lo decía en Twitter, es que estamos acostumbrados a pensarnos siempre como habitantes de una ciudad, habitantes de un país, como partes de una cultura, y se nos hace muy difícil pensarnos como especie, ya que en este tipo de situaciones tenemos que pensarnos como seres humanos, pensarnos como lo que somos, pensar cómo puedo yo ayudar a los demás y sobre todo comprender qué significan las demás personas en nuestra vida, porque gran parte del ser responsable hoy por hoy en estos días tiene que ver con preocuparte por el otro. Para hablar un poco más específicamente de la obra de Camus, que se llama La peste, yo creo que no podemos negar que la obra fue escrita en 1947 y por lo tanto tiene un montón de matices de época, y creo yo que salta a la vista que la metáfora inicial o la metáfora que movió a Camus a escribir semejante obra es encontrar en la peste una metáfora de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, para Camus en realidad lo que hay es una invasión de una peste que está dirigiendo a las ratas. Esto es muy interesante y se nota en algunas sutilezas del libro. La peste no son las ratas, la peste envía las ratas como una forma material, humana, de que te des cuenta de la podredumbre, de la miseria de la condición humana. La peste no son las ratas, la peste envía las ratas. Incluso el protagonista, Rieux, que yo sé que se pronuncia de otro modo, pero le voy a decir Rieux porque no sé realmente cómo se pronuncia, en uno de sus discursos dice: tenemos que admitir que la peste ha ingresado. La trama transcurre en una ciudad llamada Orán, que es una ciudad argelina, pero podría simbolizar también una especie de micromundo lo que se está viviendo ahí, ya que bueno, tenemos algunos personajes que son sumamente interesantes y que podrían englobar cada uno de los personajes lo que simbólicamente Camus quiere clasificar dentro de un todo social. Tenemos el caso del padre Pagnolio, que es el padre que, o sea, el religioso que condena a todo el mundo diciéndole que la peste ha llegado culpa de que no han sido lo suficientemente obedientes. También el médico Rieux, que es el protagonista de la obra, vendría a simbolizar aquella gente en la cual Camus confía, que es la gente en la cual también todos nosotros deberíamos confiar, que son aquellos que están preocupándose por ayudar al otro. La situación que enfrenta esta ciudad es la de las ratas muertas, es hacernos patente en nosotros mismos la podredumbre de nuestra existencia. Y en este símbolo yo quiero encontrar algo. Es interesante la idea de que
cuando comienza, ¿no? Cuando recién comienza la novela, cuando recién comienza el relato, es como que una de las personas que dialoga con el protagonista no quiere asumir que dentro de su edificio hay ratas. Es decir, es muy importante cómo el tono llano de la novela nos lleva por la idea de que no nos damos cuenta de nuestra miserable condición humana hasta que no se nos hace patente en lo físico. Es necesario que la rata esté podrida para que tomemos conciencia de qué es lo que nos está pasando. Y yo creo que es muy interesante aplicar esto a estos tiempos que se viven. Nosotros vivimos, y esto lo dije en varios de mis videos, en una especie de ritmo de vida donde tenemos que cumplir con un montón de cosas. Hay que dar determinada cantidad de horas cátedras, hay que cumplir con los trabajos que tenemos, hay que cobrar un sueldo, hay que comprarse cosas, viajar, hay que vivir, hay que ser una persona productiva. O sea, un montón de valores que están instalados en la sociedad y que ponen metafóricamente de espaldas a la bahía, como dice el libro. Si se percatan, hay un detallecito muy interesante que tiene la ciudad de Orán y que, según Camus, esta ciudad está de espaldas a la bahía. Es decir, fue construida sin tener el más mínimo deseo de querer ser una ciudad que esté contemplando la belleza natural. Está tan embebida en su practicidad, está tan embebida en la praxis, en seguir hacia adelante, buscando cosas, que se olvida de mirar hacia la bahía. Yo creo que la bahía acá es una metáfora de lo que nos hace humanos, de encontrarnos con la naturaleza, de encontrarnos con nosotros mismos. O sea, parece un absurdo que una ciudad se construya a espaldas, pero pregúntense ustedes, ¿no construimos también nuestras propias vidas de espaldas a la bahía más importante de la vida? ¿No construimos nosotros también nuestras vidas buscando todo el tiempo la productividad permanente? Y cuando tenemos que pensar en los que nos quieren, en aquellas personas que realmente nos aman, en aquellas personas que realmente son importantes, o en las actividades que nos hacen realmente humanos, como salir a caminar, como estar como amigos y demás, nos abandonamos, o sea, abandonamos esas cosas en pos de estar de espaldas a todo eso y tener una vida productiva. Así que creo que esta metáfora de cómo se constituye la ciudad y cómo es necesario mostrarle ratas podridas a esta ciudad para que entienda cuál es su verdadera condición, creo que nos está tocando un poco de cerca con estas situaciones que marcan lo impredecible. Yo no tengo opiniones médicas acerca de lo que está pasando porque no sé absolutamente nada de medicina. Lo que sí sé es que este tipo de situaciones nos vuelve a encontrar con nosotros mismos, vuelven a hacernos filosofar estas situaciones y a pensarnos como condición humana. Fíjate vos que siempre filosóficamente el otro es problemático, o sea, mi relación con el otro es problemático, pero cuando aparecen este tipo de situaciones como el decir, bueno, tengo que aislarme a mí mismo para evitar salir, porque si salgo contribuyo a que las cosas vayan peor, ahí aparece esa pujanza que hay entre el ego personal, las aspiraciones personales, lo que a mí me importa y lo que le importa al todo social. Es decir, nunca se hace tan patente nuestro repliegue autista como en este tipo de situaciones. Nunca se hace tan patente nuestra poca importancia, muchas veces, no siempre, nuestra poca importancia con respecto al otro que en este tipo de situaciones. Yo vi un planteo muy interesante en las redes sociales que decía, ¿qué hacer ante una persona que va a un supermercado y se lleva 40 jabones porque quiere lavarse las manos exclusivamente él y salvarse él? Y quizás en ese llevarse 40 jabones hay otras personas que no van a poder comprar precisamente porque él está quedándose con gran parte de lo que se puso en esa góndola. Y es muy interesante responder que para que esa persona se cure es necesario también que las otras personas a las cuales le quitó jabones también se laven las manos, porque no solamente lavándose las manos él va a cuidarse, sino los demás también tienen que lavarse las manos para cuidarlo a él. Él cree que comprando con dinero está salvándose, pero igual el no tener la enfermedad por parte de él depende también de que los demás tengan lo que él está teniendo. Es muy interesante, es muy misterioso, pero nos vuelve a reencontrar con lo que significa el otro. Si yo me estoy lavando las manos, también preciso que vos te laves las manos. No solamente, no es que me voy a esconder dentro de mí mismo, voy a estar en una especie de torre de marfil, me voy a salvar solo y vos no tenés nada que ver. Es tan importante el trabajo cooperativo que necesitamos que volvemos a encontrarnos con esta noción de que para ser yo necesito que también seas vos. Y necesito preocuparme por vos
para que yo sea. Es por eso que si van a leer la novela de Camus, me gustaría que vean también cómo los personajes empiezan a mostrar el altruismo, empiezan a mostrar aquello que nos hace confiar en el ser humano. Lo que a mí me gusta de la literatura existencialista es que por un lado muestra lo peor de la condición humana, muestra estas ratas, pero por otro lado también muestra que los seres humanos, cuando confiamos en las personas, pueden lograr cosas increíbles. Es también el ser humano que lucha porque los demás se salven, es también el ser humano que lucha por enseñar al otro, es también el ser humano que es altruista. No solamente es el ser humano egoísta que está queriendo salvarse solo, sino también aquel que está ayudando a los demás a que puedan salir de una situación difícil. Así que nuevamente insisto con que cumplamos con todas las normas que se nos piden. Creo que de este tipo de situaciones se salva con un espíritu colectivo y pensándonos como humanos, ¿por qué no también como especie humana? Quise que el tono de este diálogo no sea el tono habitual de Filosofía en Minutos, quise que sea sencillamente un compartir con ustedes lo que me pareció esta lectura y lo que me parece que deberíamos hacer en una situación tan delicada donde todos somos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y este canal se llama Filosofía en Minutos. En las restantes redes sigo también posteando frases, sigo también explicando, estoy hablándole de Instagram, Facebook, Twitter y demás. Nos vemos en el próximo video. Gracias por todo. Chao.